Amigos de Cananea TV, les saludo a su amigo León Montesinos en esta emisión del Diván de la Utopía. Hoy nos encontramos en la oficina de la diputada Susana Prieto Terrazas, quien es ya un ícono del sindicalismo independiente de la frontera norte, donde asesoró desde su nacimiento al Sindicato Independiente de Industrias y Servicios, el SNITIS, Movimiento 2032, que por cierto ya le ha arrebatado varios contratos colectivos a la CTM. Y vamos por más. Y van por más. Pero hoy de manera especial abordaremos un tema que está en la agenda laboral de los asuntos de primer orden del país, para la izquierda, porque la derecha parece que no, como es la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Pues diputada, nuevamente gracias por el tiempo que hoy nos dispensa el Diván de la Utopía. Gracias a Cananea TV, a usted, señor Montesinos, gracias, siempre a la orden para ustedes cuando lo requieran. Pues diputada, la pregunta obligada, ¿cómo va la propuesta que usted impulsa con otros diputados para que la jornada laboral se establezca en México en 40 horas? Lo que yo sé es que el día de ayer Jorge Romero, que es el nuevo presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, fue entrevistado por diversos medios informativos al respecto, porque ha generado, por supuesto, un gran revuelo a lo largo y ancho de la República Mexicana con esta reforma al artículo 123 de la Constitución Política, donde se reducen los días laborables a 5 en lugar de 6 y se aumentan los días de descanso semanal a 2 por semana. Si tomamos en consideración la fracción primera del artículo 123, esto implica la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Todo el país ha estado encima de esta iniciativa. Mucho más, hemos rebasado ya los márgenes de expectativa de las vacaciones dignas. Todos los trabajadores están preguntándonos cuándo y para cuándo. Y el día de ayer Jorge Romero del Partido Acción Nacional, la única fracción parlamentaria que en la Comisión de Puntos Constitucionales votó en contra del dictamen, dijo que ese dictamen no es prioridad para la Cámara de Diputados, como si estuviera hablando en nombre de todas las fracciones parlamentarias. Y por supuesto que estamos perplejos ante esa declaración. Nosotros estamos luchando porque en este periodo pase a la Cámara de Diputados, y no solo a la Cámara de Diputados, sino a la de senadores y a los 17 congresos estatales que se requieren para una modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, dentro de algunas horas tendré una reunión con el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, que es el diputado Ignacio Mier, para efecto de ver cuáles acciones va a tomar nuestra fracción parlamentaria para detener los caballos del prominente presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero. Si me permite, diputada, voy a hacer un comentario al margen de sus palabras para que el auditorio y la clase trabajadora del país valoren esta situación. Por un lado, la diputada Susana Prieto dice hay que reducir la jornada laboral. Los países no es prioritario. También lo decían en su momento, no es prioritario elevar los salarios, no es prioritario elevar los periodos vacacionales. Pues entonces, ¿qué es prioritario para los gobiernos de derecha, diputada? Los intereses de la clase empresarial, eso es lo que es prioritario para ellos. Ahorita, por ejemplo, hasta este personaje absurdo que han creado en la oposición para enfrentarse en el 2024 a la candidata de Morena, pues lo ha dicho recio y quedo, ¿no? Ahorita la prioridad es el nearshoring, es decir, el establecimiento nuevamente de las empresas americanas, alemanas, taiwanesas y chinas en la frontera norte del país, para que se sigan apropiando de la poca agua que nos queda, de los pocos recursos naturales que tenemos, que vengan y se establezcan aquí, que nos paguen salarios de hambre y que no haya ninguna derrama económica para los empresarios nacionales, solamente para ellos, ¿no? La de siempre, la inversión extranjera directa que llega, trae su materia prima, se le procesa y se la lleva y no deja absolutamente nada, porque incluso los proveedores de la industria han sido aniquilados por la propia industria. Y ahí tenemos a Tesla, que todavía no llega, y ya llegaron sus proveedores europeos, no mexicanos.
Entonces, esto es lo que es prioridad para la derecha y es bastante lamentable. Entonces, por eso nosotros estamos lanzando una convocatoria a la clase trabajadora para que continúe con el hashtag Yo por las 40 horas en redes sociales, en las mañaneras del presidente de la República, para que se organicen de la manera que ellos crean y puedan, no solo en Ciudad de México, que hagan marchas, que vengan a la Cámara de Diputados, que se organicen en plazas, que se organicen en pueblos, que se organicen en ciudades del interior de la República, para que realmente Jorge Romero pueda ver que no es él quien marca la prioridad de la agenda nacional. Porque una cosa es ser presidente de la Junta de Coordinación Política y otra que este hombre se vaya a convertir en quien nos diga, siendo un hombre de derecha, que no le interesa beneficiar a la clase trabajadora, cuál va a ser la agenda o la prioridad de la agenda, ¿no? Me parece que había un compromiso ya establecido del diputado Ignacio Mier. Es muy importante también ver que ha habido muchas calumnias al respecto fomentadas por Movimiento Ciudadano, por el propio Partido de Acción Nacional, por una serie de granjas de bots que hay en redes sociales culpándolo de que cuando pudo no la dio. No pudo. Esta iniciativa se convirtió en dictamen y la votaron todos los partidos políticos a favor, incluido el PRD y el PRI, el Movimiento Ciudadano, y fue el 25 de abril del 2023. Nosotros entramos en receso el 26 de abril del mismo año, al día siguiente de que se votó el dictamen en puntos constitucionales y pasó a mesa directiva. Es decir, que mesa directiva ya no pudo pasarlo al salón de plenos porque el día 26 de abril, pues ustedes pueden revisar lo que vimos en el pleno, y no fueron de ninguna forma reformas constitucionales. Nacho Mier había prometido retomar el tema en septiembre que regresáramos. Acabamos de regresar el 1 de septiembre, pero resulta que un año es cada fracción parlamentaria tiene el presidente. Primero fue el PRI, luego fue Morena, y este año de la legislatura le toca la presidencia de la Junta de Coordinación Política al PAN. Entonces, por eso vamos a reunirnos y vamos a ver cuál va a ser la estrategia de los partidos políticos aliados, por lo menos para impulsar esta agenda, ya que somos mayoría, el Partido Verde Ecologista de México, el Partido del Trabajo y Morena, al interior de la Jucopo, para que pueda ingresar y ser votada en el Pleno de la Cámara de Diputados y seguir ya este proceso legislativo de una reforma constitucional, de pasar al Senado y después a 17 congresos estatales. Pero, diputada, ¿no le parece que están jugando con fuego los diputados de derecha del PAN, sobre todo en un ámbito electoral que se avecina para el 2024? Porque un grupito de diputados que digan que no es prioritario mejorar el nivel de vida de la clase trabajadora, que son millones de trabajadores y millones de votantes, ¿no cree que esto es jugar con fuego y cortarse automáticamente la cabeza en los turnos? Bueno, esto es una política de santurrones que siempre ha tenido la derecha, ¿no? Por una parte, crearon un personaje apoyados de políticos que según ellos son los líderes de su formación de derecha, de medios informativos, hicieron y crecieron un dinosaurio, un globo, un no sé qué, que está induciendo o por lo menos engañando, creo yo, más bien sería la palabra, al pueblo de México, diciendo que es una persona de origen humilde, que es una persona indígena, que es una persona, porque ellos creen que es el perfil por el que la clase trabajadora del país va a votar, ¿no? Entonces tienen esta imagen, y por la otra, ¿no? Los que pueden o los que están ya sentados en los lugares de la toma de decisiones, como Jorge Romero, entonces dicen ellos, no, eso no es prioridad, los beneficios de los trabajadores pueden esperar otros 108 años, porque tiene 108 años sin reformarse la Constitución en materia de jornada laboral. Entonces, el pueblo de México tiene que estar muy pendiente de esto, sobre todo la clase trabajadora. El presidente de la República los ha impulsado mucho, ha dicho que el pueblo es sabio, que el pueblo ha aprendido, que el pueblo no se deja engañar, pues que se informen y se informen bien, porque muchos de ellos, te digo, estos bots están diciendo que está frenando la iniciativa
Ignacio Mier cuando fue uno de los principales impulsores. Discúlpame, yo respeto mucho al diputado Ignacio Mier, es el coordinador de nuestra bancada y fue yo soy la iniciadora, pero quien impulsó para que llegara a puntos constitucionales, para que la iniciativa se convirtiera en dictamen y quien se comprometió a llevarla en septiembre a la Junta de Coordinación Política es el diputado Ignacio Mier, por lo cual me parece completamente injusto que no se considere esto, que no se pierda el pueblo de México, porque eso es lo que quieren sembrar los bots. Ellos están diciendo que Morena, a través del diputado Ignacio Mier, está frenando la iniciativa y ahora dictamen es de Morena. Y Morena la está impulsando, tan es así que el presidente de Puntos Constitucionales es también el diputado Juan Ramiro Robledo, también de Morena. Entonces es completamente falso que Morena esté frenando esta iniciativa. Entonces, que no caigan en el problema de la infodemia, que no se dejen guiar por las opiniones de bots en las redes sociales, que se informen correctamente. Entonces, Morena la está impulsando en contra del Partido de Acción Nacional. Si me lo permite, diputada, vamos a nuestro primer corte. A nuestro auditorio los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Hola, soy el abogado laboralista Juan Estordo Rubio Gualito y te invito a que nos hagas llegar todas las preguntas y dudas relacionadas con la defensa de tus derechos, la solución a los conflictos que puedas enfrentar como trabajador de una empresa pública o privada. Barandilla Laboral es un espacio creado para apoyarte y orientarte. Estamos para servirte, porque recuerda que aquí, en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de vuelta conversando con la diputada laborista Susana Prieto Terrazas. Pues, como es su estilo y de hablar muy claro y fuerte, pero diputada, esto que está diciendo usted es un llamado a la clase trabajadora para que pelee lo que en justicia le corresponde. Pero yo quería hacer un comentario porque la derecha en el país más capitalista del mundo, Estados Unidos, está adoptando una postura muy diferente a la de México. El presidente Joe Biden acaba de ir a expresar su apoyo al sindicato de la United Auto Workers, el sindicato que está en huelga contra las tres empresas automotrices más importantes de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el presidente del país capitalista número uno en el mundo diga estoy con los sindicatos, hay que apoyar los sindicatos, y estos derechistas en México estén en contra del sindicalismo? Qué absurdo, ¿no? Es absurdo, pero es normal dentro de la derecha. Y eso es lo que debe entender el pueblo de México. Efectivamente, yo llamaría, por ejemplo, a la señora Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, a que analizara esta conducta de Biden, que no es gratuita. La condición de la clase trabajadora, no solo en México, sino a nivel mundial con el capitalismo, confronta una crisis terrible. Tienen salarios que son insuficientes para costear todas sus necesidades, salarios indignos y condiciones generales de trabajo que en cuanto a la jornada resultan de explotación extrema. Entonces, si el propio Biden está apoyando las luchas de la clase trabajadora por tener mejores salarios y mejores condiciones laborales en sus contratos colectivos de trabajo, pues bueno, si nosotros en México estamos pugnando por un país de centro izquierda, es innegable que también debemos brindar todo el apoyo a la clase trabajadora para que reformas como esta de la disminución de la jornada semanal de 48 a 40 horas prosperen en la Cámara de Diputados, en la de Senadores y en 17 congresos locales, que es lo que necesitamos para que pase. Pero, diputada, el asunto de la huelga automotriz en Estados Unidos ha sacado a colación asuntos muy importantes que muestran la terrible desigualdad salarial que hay. Por ahí un artículo hablaba de que la presidenta de General Motors gana alrededor de entre 30 y 40 millones de pesos anuales. Capitalismo puro, bruto,
animal. Yo creo que debemos apostarle más a la inversión de esa pirámide, ¿no? O sea, tenemos que invertir la pirámide para que haya una distribución justa de la riqueza y que los trabajadores puedan obtener justicia social. Eso es lo que vengo diciéndole a los trabajadores desde hace años. Les han sembrado los capitalistas en la cabeza que ellos son quienes les dan la oportunidad de trabajo, de percibir el pan que llevan a su boca, cuando es al revés, es la fuerza de trabajo de los obreros, la fuente de riqueza de los empresarios. Por ejemplo, usted ve el discurso de Coparmex, de Canacintra, de Canaco, de Index, y dice, bueno, pues nosotros les damos trabajo a los trabajadores y por lo tanto les damos la forma de vivir. No, tú no eres nadie, porque tú no podrías ser empresario si no tuvieras trabajadores. Entonces, creo que la base es muy clara, la fuerza es de la clase trabajadora y la clase trabajadora debe ponerse las pilas, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador los ha exhortado siempre en cualquiera del uso de la voz que tiene en eventos públicos, en la mañanera, en conferencias, en relaciones internacionales. Les ha dicho, la ley se modificó, ahora está en las manos de los trabajadores aplicarlas y es tiempo de que los trabajadores dejen ese ensimismamiento, esa depresión, ese conformismo, se organicen, se informen, conozcan sus derechos y los ejerciten para tener mejores salarios y mejores condiciones de vida. Diputada, pongámonos a ras de piso, pongamos los pies en la tierra. ¿Qué posibilidades hay de que en este periodo de sesiones se pudiera aprobar esta reforma de las 40 horas laborales? Están todas las condiciones dadas. Todas. Si pasa de esta, no. Por eso para Jorge Romero no es prioridad el tema. Porque estamos a escaso un año y es un año de elecciones. Entonces dice él, si se pasa y con todas las mentiras que se inventa a diario la derecha, logran arrebatar la mayoría absoluta a los diputados de Morena y a los senadores, no va a pasar nunca. Se pueden esperar 108 y 300 años más y no va a pasar la iniciativa. En este momento tenemos más de 17 congresos locales con mayoría de Morena o de los aliados. En este momento tenemos las condiciones dadas para que partidos como el PRI, Movimiento Ciudadano y PRD se sumaron a esta iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales. Si repiten así su voto en la Cámara de Diputados, se irá a la de senadores y actuarán en consecuencia. Entonces, si nosotros nos esperanzamos a que ganemos la mayoría absoluta en las próximas elecciones, podría ser fatal para la clase trabajadora. Por lo tanto, si Jorge Romero se sigue poniendo sus moños y si en Morena no tenemos el suficiente poder para impulsarla, debe impulsarla el pueblo. Aquí estamos y esta es la casa del pueblo. Que vengan, que se pronuncien, que vayan y van a Jorge Romero y que establezca el pueblo de México lo que es la prioridad para el pueblo de México, no para un sujeto, ¿no?, que ha estado tan involucrado en este tema del cártel inmobiliario en Ciudad de México y todo lo demás. Parece que su actuar como político no ha sido servir al pueblo, sino servirse del pueblo. Entonces, tenemos que ponernos las pilas y ver que es trascendental que pase en este periodo o podremos perder una oportunidad de oro. Diputada, ¿y qué pasa con los sindicatos, sobre todo con los sindicatos corporativos ante esta propuesta de las 40 horas? ¿Cómo han percibido ustedes su posición de estos CTL, CROM, etcétera, etcétera? Bueno, los sindicatos corporativos no se han pronunciado en 108 años por mejorar la jornada laboral de los trabajadores. ¿Por qué habrían de hacerlo ahora? Los sindicatos corporativos se llaman corporativos porque se han constituido en el brazo derecho de los departamentos de recursos humanos de las empresas del país, no representantes de los trabajadores y de sus intereses.
Pero en este caso no ha habido ningún acercamiento con ustedes. Perdóneme, pero yo creí que desde que se votó el dictamen íbamos a ver desfilar aquí a cientos de miles de trabajadores afiliados a la CTM, a la CROC, a la CROM, a la CATEM, a la ¿cómo se llama? La de Napoleón Gómez Urrutia y los mineros y todo el mundo, porque vamos a beneficiar a 57 millones de mexicanos y mexicanas. Yo no estoy pensando si los trabajadores pertenecen a SNITIS, pertenecen a sindicatos independientes, autónomos, democráticos o no. Ese es mi trabajo como diputada. Para eso me paga el pueblo de México, para ver lo que es beneficioso para todos. No nada más para personas que yo conozco, para sindicatos que represento, para gente que es mi amiga o para efectos personales, ¿no? Porque han pasado reformas constitucionales aquí que uno ve que son realmente para beneficiar hasta los propios diputados que las plantean, ¿no? Porque tienen algún interés político. Este no es así. No importa, los trabajadores, la base trabajadora no tiene la culpa de la corrupción de la CTM, de la CROC, de la CROM, de la CATEM y de todas las demás corporaciones obreras. Ellos son las víctimas de ese corporativismo, de ese sindicalismo blanco con sus líderes charros. ¿Por qué voy a querer yo ensañarme en contra de esos trabajadores? Es para todos. Así que si los trabajadores, perteneciendo o no a un sindicato, y si estos sindicatos pertenecen a estas grandes centrales obreras o no, tienen la misma obligación moral de acercarse a la Cámara de Diputados y empezar las manifestaciones donde digamos a Jorge Romero: tú no eres quien establece las prioridades para el pueblo de México. Diputada, por cierto, hablando de otros temas laborales, usted planteó una iniciativa que buscaba establecer el piso parejo. ¿En qué terminó esta propuesta? Era para el apartado A y era la reforma al artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo, que la Comisión del Trabajo y Previsión Social, a través de sus dictaminadores, decidió que no era el artículo 388 el que debíamos reformar, sino algunos otros. Se volvió a presentar, ya modificando todos los artículos que ellos dicen, y se encuentra en trámite. El proceso legislativo es sumamente engorroso y desafortunadamente el periodo legislativo de 3 años muy insuficiente para lograr que transiten iniciativas como estas, ¿no? Yo sigo insistiendo, yo sigo representando también a los sindicatos minoritarios, democráticos, autónomos, independientes y tratando de que se incorporen estos derechos de los sindicatos minoritarios a la Ley Federal del Trabajo, pero la verdad no ha habido tampoco quien se ponga como activista y venga y diga: aquí vamos a apoyar. Aquí vienen los secretarios generales a pedir que les echemos la mano, que Zoe Robledo les reconozca, que no sé qué, pero yo veo que hay sindicatos democráticos, auténticos, autónomos, independientes, que tienen 5,000 agremiados, 250 agremiados, 1,000 agremiados, 100 agremiados. Yo nunca los he visto en la Cámara de Diputados. O sea, se han concentrado a decir: mi sindicato la ha apoyado siempre, pero quien ha venido es el secretario general. Y aquí, sobre todo, la derecha necesita que venga el pueblo de México, no que vengan los secretarios generales de los sindicatos minoritarios. Entonces, tenemos que ver que la organización en esta lucha para beneficiar a la clase trabajadora en todos los sentidos debe venir del pueblo, porque el pueblo manda, pero el pueblo se debe hacer presente, porque el pueblo aquí en la Cámara de Diputados muchas veces es un discurso. Entonces, pues el pueblo tiene que venir a decirnos: no soy ningún discurso, mira, diputado, diputada, aquí estoy, y esta es mi agenda, y esta es mi prioridad, y para eso te pago, y dale a las iniciativas.
Desafortunadamente así es, debería de fluir el trabajo sin que el pueblo se manifestara, pero nosotros vimos ya que, por ejemplo, en las vacaciones dignas donde hubo manifestantes de la CROC y de otras centrales obreras aquí, vimos el resultado, porque la quiso parar la Cámara de Diputados, la minuta del Senado, se armaron los camotazos, yo intervine en que se debía modificar la redacción, bla, 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 y por todas las manifestaciones que tuvimos aquí afuera, y se lo digo recio y claro a todos los trabajadores y trabajadoras del país, fue que pasó el dictamen de las vacaciones dignas. Nos obligó el pueblo de México con esa toma en la Cámara de Diputados a ponernos de acuerdo en la redacción y pasar la iniciativa. Y el mismo día se reunió el Senado y la Cámara de Diputados hasta que logramos sacar la reforma de las vacaciones dignas. ¿Qué esperan? Pues hay una palabra mágica que se llama en la lucha de la izquierda conciencia de clase, diputada, pero si me permite, sigamos hablando de este tema. A nuestro auditorio lo invitamos a ver este mensaje que esperamos sea de su interés. Regresamos. Restaurante Río Deva. Cocina nacional e internacional. Disfrute además de su bar y selecta cava de vinos. Cada espacio, diseñado para esa cita especial o ese encuentro familiar o de amigos. Lo esperamos en Ignacio Ramírez 11, Colonia Tabacalera, a un costado del Monumento a la Revolución. Restaurante Río Deva. Estamos en nuestro último segmento del programa de hoy conversando con Susana Prieto Terrazas, que como decía pues ya no requiere mayor presentación porque se ha ganado un lugar a pulso dentro del sindicalismo independiente del país. Pues diputada, hablando de esta iniciativa en la que nos quedamos en el bloque pasado, para el piso parejo de las nuevas organizaciones sindicales, acaba de declarar en su último informe de actividades legislativas Napoleón Gómez Urrutia, de que usted ya citaba, de que es necesario eliminar el apartado B para dotar de mayores aperturas democráticas y derechos a los trabajadores burocráticos. ¿Qué opinión le merece esta propuesta del senador Gómez Urrutia de eliminar el apartado B? Pues ya quiere acapararlo también, yo creo, ¿no? Soy una ordinaria. Bueno, usted me dijo que qué opinaba, yo creo que eso, ¿no? Adelante. Yo creo que eso, una gran insistencia hemos visto por parte del senador desde que regresó a México, no por tener alguna intromisión con los intereses de su propio sindicato y de su propia confederación en lo que han sido los sindicatos burocráticos. Hay mucho interés del senador Gómez Urrutia y pues a eso me refería yo hace un rato que le digo que hay iniciativas que son por interés particular de algunos diputados y senadores que se presentan yo me parece que sería muy complicado en estos momentos y en los posteriores eliminar el apartado B y dejar a todos los trabajadores en las mismas condiciones, sobre todo porque no sé cómo sería la transición. Él debió haber hablado un poco más claro. Hay iniciativas y hay ocurrencias, ¿no? Debió haber sido un poco más claro para ver si yo podía entenderle cómo iba a ser la transición del apartado B al apartado A unificar, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo respecto de los derechos en materia colectiva de trabajo. Porque ahorita, fundamentalmente, estamos viendo, yo todavía no entiendo, me declaro incompetente para tal efecto, cómo van a regular las relaciones obrero-patronales de los trabajadores del sector salud cuando pasen al IMSS Bienestar. No entiendo, porque en los estados tienen contratos colectivos de trabajo, tienen fondos de pensiones, tienen prestaciones diversas a las que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tiene uno de los mejores contratos colectivos de trabajo del país, aunque los trabajadores del IMSS digan que no es así, pero
¿comparado con quién, verdad? Porque así decía mi papá, pues estoy Claro. muy prieto y muy chaparro. Entonces mi papá decía, pues ¿comparado con quién? Conozco más prietos y más chaparros. Pues a según de con quién me compares, ¿no? Entonces yo pienso que esta situación está muy escabrosa. No sé qué pretenda el senador, para eso es la exposición de motivos de las iniciativas que presentamos tanto los diputados como los senadores, y yo estaría muy interesada en verlo, pero más bien le veo un interés de un ramillete de senadores que tienen intereses sindicales, corporativistas, y que muy probablemente ya hicieron cuentas o corrieron el lápiz, como decimos en el norte, de lo que es el botín, porque digo, si en la iniciativa privada el botín de las cuotas sindicales de los trabajadores es un verdadero monstruo incalculable, sin que nadie tenga ni siquiera una guía de lo que pudiera ser, imagínense en materia de sindicatos burocráticos, ¿no? Wow. Ese es un dineral. Entonces yo veo por ahí algún interés, espero que no lo haya, pero veo muy difícil transitar en estos momentos del apartado B al apartado A, o del apartado B al revés. Diputada, toca usted un tema fundamental en el aspecto laboral del IMSS Bienestar. El decreto del presidente dice, serán regidos los nuevos trabajadores contratados en base al apartado B. Y usted me dice algo muy interesante, que hay muchos trabajadores que están en apartado A, pero son los del Seguro Social, ¿no? Bueno, son los del Seguro Social y también otros de algunos estados también están. Hay unos que, por ejemplo, tienen condiciones generales de trabajo, otros tienen contratos ley y otros tienen contratos colectivos de trabajo. Entonces yo quiero que a mí, como abogada de pueblo, sí defensora de trabajadores de más de 30 años de antigüedad, en la defensa, no por la edad, esta es todavía mayor, ¿no? Que me expliquen cómo se van a unificar las condiciones generales de los trabajadores del país. A mí me parece que eso es el talón de Aquiles del IMSS Bienestar, pero esa es una opinión personal que podría transitar. Tengo una reunión que voy a programar con Zoe Robledo precisamente por esto, porque hay diversos trabajadores y trabajadoras del sector salud que se han acercado a mí a preguntarme cómo le vamos a hacer. Diputada, este es un organismo público descentralizado, no PD. Ya no, por ley no depende directamente de Zoe Robledo, tiene su propia estructura. Sí, pero además de que tiene su propia estructura, por ejemplo, fíjese, vamos a las pensiones de los trabajadores del sector salud en los estados. Tenemos décadas escuchando notas de que gobernadores hasta desaparecieron los fondos de retiro de los trabajadores. Los va a asumir el organismo descentralizado, porque hoy en la mañana compareció aquí a la Cámara de Diputados, nos hizo el favor de presentarse Zoe Robledo y nos decía que se van a regir por condiciones generales de trabajo. Sí, así es. Porque por tratarse de un organismo descentralizado del gobierno federal, entonces va a haber condiciones generales de trabajo y cómo quedan los contratos colectivos y los contratos ley y las propias condiciones generales de trabajo de los trabajadores de los estados y los municipios. Pero ¿no está usted confundiendo trabajadores del IMSS con los del IMSS Bienestar? No, los del IMSS Bienestar son los que son del descentralizado. Sí, porque esos sí son apartado B. No, los otros son apartado B, con mayúscula, de esas que le gustan mucho al senador Napoleón Gómez Urrutia. Sí, le comentaba. De esas B's que se quieren hacer as. Bueno, ya tenemos de polémica, porque le comentaba de las pensiones, los sistemas pensioneros que también están haciendo crisis en el país. El caso, por ejemplo, de Nayarit. Ya terminó el gobernador enfrentado inclusive con el CENTE por el asunto de las pensiones y ahí está una papa caliente que todavía no solucionan. Pero, diputada, en el asunto de los avances de la reforma laboral, ¿cómo valora usted este asunto? Sí ha habido cambios, por ejemplo, pues vimos que ahora que se tuvieron que legitimar muchos contratos, sucedió que la mayoría eran contratos balines, contratos blancos, contratos de protección.
¿Qué se ha avanzado realmente con la reforma laboral? Nada. Bueno, yo digo que nada. El Centro Federal de Conciliación le dirá que han avanzado mucho, quizás los organismos de gobierno le digan lo mismo, pero yo, además de ser diputada federal, soy una abogada postulante, soy una abogada que ha litigado derecho individual de trabajo y derecho colectivo de trabajo, ¿no? No puedo litigar yo, sin embargo formo parte de sociedades civiles conformadas por abogados que se dedican a la defensa de trabajadores y trabajadoras en el país, y podemos decir, para mí ahorita estoy en una investigación de que este registro administrativo que se lleva en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no sé quién le está metiendo mano, pero están otorgando ya avisos de representatividad y constancias de representatividad de trabajadores a sindicatos balines, a sindicatos inexistentes, a sindicatos que al parecer las firmas de las tomas de nota no corresponden y esto y lo otro, y como no hay un proceso jurisdiccional con el centro, porque ellos pusieron al centro como un ente administrativo, hay problemas muy graves. Yo conozco por lo menos 3 y debo terminar mi investigación para efecto de saberlo. Otro rumor que hay es que hay un senador de la República, no me han dicho su nombre, no lo conozco, pero al que se le están obviando los trámites ante estas dependencias para la obtención de las constancias de representatividad. Hay incluso SNITIS, es un sindicato que está peleando constancias de representatividad con sindicatos que no conocemos, que no tienen antecedente, que no existen, y sin embargo el centro me recibe los avisos de constancia de representatividad, se los recibe al despacho como en adhesión. Y usted va a la empresa y dice, oiga, ¿qué otro sindicato está peleando aquí el contrato colectivo de trabajo? Ninguno. ¿Cómo ninguno? Pues si me recibe a mí en adhesión, quiere decir que hay otro tramitándolo, que tiene que venir a publicar en los tableros el aviso de constancia de representatividad, recabar la evidencia de que estuvo en los tableros de la empresa el día 1 hasta el día 5, hasta el día 10, darle las pruebas al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que luego él emita la constancia de representatividad. Y no, nadie lo ha hecho. Diputada. Nadie lo ha hecho, diputada, pero a mí me están recibiendo en adhesión. Muy grave lo que está ocurriendo. Muy grave, muy grave. Estamos, bueno, yo quiero ser muy enfática en que estamos en investigación. Estamos en investigación y la investigación es precisamente para proponer una reforma. No es posible que la reforma a la ley se esté maquillando, y si se está maquillando necesitamos encontrar responsables, porque incluso estamos pensando proponer una queja por violaciones al apartado 23 del TEMEC en contra de las autoridades administrativas. Hablamos del Centro Federal de... Así es, del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. De considerarse que lo que nosotros hemos estado llevando a cabo como investigación son hechos reales. Hay sindicatos balines. Le voy a abonar un caso a su acervo de denuncias. En Caranea TV estamos siguiendo un caso de los trabajadores del Instituto Fonacot, donde cuando me llegaron los trabajadores, yo la verdad no lo creía, de que un jubilado está siendo avalado por el Centro Federal como un dirigente activo. Yo en mi vida periodística, y lo digo así, nunca había encontrado un caso de esa naturaleza. Pero pues ahora parece que lo avalaron para que se reelija. Entonces digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que sucedan estas cosas? Y con lo que está usted diciendo ahora, pues creo que hay elementos ya para empezar a configurar serias dudas del proceder del Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. Y podría ser que no fuera el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Acuérdese que ellos tienen la obligación de pedir información al Instituto Mexicano del Seguro Social y a las empresas. Claro. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Por eso la investigación tiene que seguir. O sea,
¿Sí existe un senador de la República al que le están obviando los trámites ante el centro? ¿O son los sindicatos quienes están falsificando en un momento dado estas tomas de nota y la afiliación de trabajadores? Eso es lo más grave, la afiliación de trabajadores a esos sindicatos. O el Seguro Social también está haciendo chapuza, porque este señor nos dieron los documentos donde ya está jubilado por el Seguro Social. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues no sé, pero la chapuza acusa. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando, porque la situación es grave. Es grave y yo no me voy a detener a denunciar algo que está pasando. Está pasando y tenemos por lo menos 3 casos donde decimos qué pasó. Casos donde hemos llegado a pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo y en cuanto llegamos a afiliar trabajadores al día siguiente publican en los tableros estos avisos de constancia de representatividad y este sindicato de dónde salió. Y le preguntamos a los trabajadores si ustedes están afiliados a este sindicato, no. ¿Y de dónde sacó entonces el sindicato las firmas? Podría ser que como ellos son una autoridad administrativa les estén metiendo focha, pero claro, ¿qué candado se está poniendo el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que esto no pase? Porque estamos hablando de un probable fraude terrible a la clase trabajadora del país, donde sindicatos que no conocen los están haciendo pasar como sus afiliados ante el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje para la firma de contratos colectivos de trabajo. Y esto sería muy lamentable. Como secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, ¿está contemplando llamar a comparecer al señor Marrufo? Debe de. Nosotros estamos por cerrar esa investigación y yo lo pediría, yo no tengo la facultad como secretaria, pero lo pediría en la próxima reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aquí en la Cámara de Diputados. Es importante conocer bien el proceso y si realmente él es quien debe, como director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ya es un tiempo suficiente habiéndose agotado el 1 de mayo del 2023, como para saber y conocer de qué pata estamos cojeando. ¿Qué quedó mal en la ley? ¿Qué le permite a los corruptos permear y seguir estafando a la clase trabajadora del país? ¿Qué han detectado los empleados del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en este sentido? ¿Y qué urge reformar en la ley para que esto no pase? Porque si nos volvemos a esperar otros 100 años. Diputada, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero quiero hacer ante las cámaras de Cananea y de la opinión pública del país un compromiso con usted. Pues ahora que conozca las conclusiones de esta investigación, pues que nos den exclusiva, ¿no? Para informar al país qué hay atrás de esta corrupción. ¿Le parece? Vamos a pedir los informes ya abiertamente, eso sí yo se los prometo desde ahorita, abiertamente en mi calidad de funcionaria pública, de diputada federal por la fracción parlamentaria de Morena, una serie de informes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Vamos a solicitar la comparecencia del señor Alfredo Domínguez, vamos a enterarnos de qué es lo que está pasando y en cuanto yo tenga el primer resultado, hasta incluso las manifestaciones que haga el director, yo me comprometo a hablarle a Cananea TV para efecto de dar a conocer lo que nosotros creemos que está sucediendo en el Centro Federal. Diputada, como siempre agradezco el tiempo que nos dispensó. Soy su amigo León Montesinos y les recuerdo que aquí en Cananea TV la lucha sigue.